Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, Josh Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, es un placer estar con ustedes. Nosotros estamos tratando con un tema que no es muy agradable el tener que tratar con él, francamente. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por todo el mundo. Él no murió por solamente un segmento del pueblo, Él murió por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo oro pues que Dios nos ayude a decirlo de tal manera que el Espíritu Santo trate con corazones, porque es así que en cualquier momento, en un servicio como este o en una sección de enseñanza como esta, a través de la televisión que se transmita a todo el mundo, donde habrán algunas personas que seriamente estén contemplando tomar esa dirección. No están allí aún, pero lo están contemplando. Hay otros que lo han aceptado y, y realmente puede tratar de decir, bueno, Jesús no lo mencionó, etcétera, etcétera. Usted no puede justificar el pecado, no puede. Y la homosexualidad es pecado y es uno de los peores, si no el peor pecado que existe. Como mencioné en una previa programación, el único pecado que destruyó ciudades completamente, realmente 4 ciudades, 2 más pequeñas y esas, por ese pecado. Así que el apóstol Pablo trató con ello exclusivamente más que cualquier otro pecado, ¿correcto? Así es. Así que yo creo que tenemos que decir eso. Creo personalmente, hermano Swagger, una vez más, yo creo que estamos viendo que el pecado está resurgiendo por causa del pecado del rechazo. Y el pecado del rechazo liberta todo lo demás en el ser ¿A qué humano. te refieres con ¿Rechazar rechazo? qué? ¿Rechazar a El Dios? rechazo ¿Rechazar qué? de lo que Dios ha revelado. Ese es el texto entero desde el primer capítulo 2 y 3. Y Pablo está diciendo que todos son culpables, los gentiles primero porque Dios les mostró que Él era real a través de la creación y la conciencia. Su rechazo de Él después comenzó esa espiral descendente porque cuando ellos conocieron a Dios, no que eran salvos, pero conocían su existencia, no le glorificaron ni fueron agradecidos, se entenebrecieron en sus maquinaciones, su corazón necio se entenebreció. Aquí podemos ver que la maldad entra al corazón del hombre y al continuar ese rechazo, Dios los entregó a la maldad de sus corazones. Una vez más, un pecado creciendo en un hombre lo destruirá y otro pecado creciendo en otro lo destruirá. Miren, yo creo que con lo único que no tuve problemas fue con las apuestas, así que yo puedo hablar de los apostadores. Usted es un apostador, ¿verdad? Sí, Pero bueno, las de lo cosas. malo que es. Sí, pero la verdad del asunto es que lo que sucede cuando el hombre rechaza la luz, Dios los entrega y cuando, bueno, podemos ver que los resultados de la caída dentro de nosotros suben al frente en esa área en donde vivimos, esa área humana en la que vivimos. Nuestras circunstancias a nuestro alrededor nos influirán, pero si uno quiere rastrear el pecado de la iglesia y su falta de influencia, uno puede rastrearlo hasta el día en el que comenzaron a rechazar la escritura y comenzaron a aceptar la psicología como el medio de tratar a la gente en los 50s y 60s. El rechazo de la luz envuelve a la nación entera, influye a todo y bueno, si usted quiere rastrearlo, entérese de cuándo fue que rechazamos lo que Dios nos reveló, porque todos estos pecados son eso mismo. Un hombre experimenta ese deseo o diseño impío porque no reconoce a Dios por quien Él es. Y ese Correcto. diseño impío difiere de hombre a hombre a hombre. Así que yo no, mire, yo creo que no estoy enfocado en un pecado por encima del otro, pero cuando veo a toda la sociedad involucrada en pecado sexual, a toda la humanidad permitiendo
el estilo de vida homosexual, que es algo muy claro aquí, que no es algo aceptable a Dios, toda la sociedad siendo llena de codicia, envidia, asesinato, debate, engaño, malignidad, ¿qué tal murmuros? ¿Qué tal traiciones? Bueno, vayamos a las redes sociales en los últimos años y nos vamos a Ujú. enterar de cuánto eso ha influenciado el pensamiento de la humanidad de nuestra nación. Todas las diferentes redes sociales. Sí, Desobediente a los todo eso, padres. una vez más. Mire, aquí está el pecado. El rechazo de Dios se muestra y Dios los entrega, a esa persona la entrega. Cuando vemos a números masivos de personas entregadas al diseño interno, contrario a Dios, el pecado no es el síntoma. Perdón, el pecado solamente es el síntoma. El problema raíz es, en algún nivel, de alguna forma, estamos rechazando a Dios y el pecado interno ahora domina y está llegando al frente y esto está en tanta gente que ahora le estamos llamando normal, que esto es normal Sí. ahora y no es normal. Nada de esto es normal. Así que, bueno, es una Bueno, el acusación. pecado es abnormal en toda Correcto, pero cuando el capacidad. pecado, y una vez más, regresamos a los años 60, cuando vimos a esa era del amor libre y que la gente comenzó a vivir libre y no hay matrimonio, no hay ningún tipo de relación de pacto. Todas estas cosas son el resultado de que en algún momento nuestra nación rechazó la luz que ha recibido. Así Y es, el así pecado es. se convierte en el tema principal y destruye a la nación, destruye a la gente. Y así que cuando vemos a nuestra nación dominada por pecados, no solamente uno o dos, pero todo esto como un estilo de vida general, yo, bueno, estoy sorprendido de la degradación de acuerdo a los estándares bíblicos que yo he visto en los últimos 15 años. Yo jamás hubiera creído hace 15 años, hermano Swagger, que estuviéramos hablando de las cosas que son comunes para la gente el día de hoy. Así que el problema no Correcto. es el pecado específico, el problema es el rechazo de lo que Dios ha revelado y eso trae el pecado a la superficie del corazón del hombre. Entonces, lo que estamos viendo que Dios todavía está tratando de alcanzar en su amor, ¿qué dijo Pablo? ¿Soy vuestro enemigo porque os digo la verdad? Correcto, No. Dios dijo, no quitará el correcto. Y bien tenemos a los que, que andan en integridad. Lo único que Él quita, Él prohíbe, es cosas que bueno, nos van a dañar. Entonces Él está tratando de sí, guardarnos del pero daño. correcto, a lo largo, ¿verdad? Pero lo que Ujú, estamos viendo ahora es que la gente está dispuesta a vivir en ese tipo de dolor ujú. y nos estamos diciendo que este dolor que estamos sintiendo es normal, es correcto. Y bueno, entonces estamos viendo a Sí, la gente sí. como los cristianos, nuestra nación, y decimos, usted no puede decir que eso está mal porque cuando usted dice que eso está mal me hace sentir mal y ahora Sí, mis me emociones ofende. malas son su culpa, cuando en Ajá, realidad ya, ya están al tanto de eso por causa de la conciencia, correcto. ya están al tanto del hecho de que lo que están haciendo está mal. Bueno, 100 o 150 años atrás, la esclavitud era sobreabundante en la nación. Y es un pecado terrible. La Correcto. esclavitud fue algo horrible, algo que no agradaba a Dios. El gobierno tuvo que estar en contra de eso y lo hicieron. Abraham Lincoln se paró en New Orleans, Luisiana. Yo estuve allí en el propio lugar, no mucho tiempo atrás, y leí que había un marcador histórico allí, de los que New Orleans tiene muchos marcadores así, y creo que es una de las ciudades más antiguas en Estados Unidos. Y Abraham Lincoln trabajaba en una embarcación allí y vio una subasta de esclavos donde se estaban vendiendo seres humanos. Y él dijo allí, Dios, si tú me das la manera de hacerlo, yo destruiré esta enfermedad que está destruyendo la nación. No es tuyo eso, esto está mal. La situación es que él pudo galvanizar realmente a la nación, la unió al punto donde estuvieron en contra de eso, por lo menos una gran parte. Y tuvo que ser, bueno, una guerra civil antes de que se detuviese eso, donde más de 600,000 hombres murieron. Y así se detuvo la esclavitud en la nación. Pero tuvo que suceder porque era un pecado de maldad. El gobierno federal, al decir y poner un sello de aprobación sobre este pecado del que estamos hablando aquí hoy, es algo que destruirá a la nación a menos
Lo Sí. único que puede detenerlo es un mover de Dios. Amén, así Es es. lo único. Nada Así más es. lo puede El hacer. gobierno, cuando el gobierno sanciona lo que es malo y lo llama bueno, no significa que ha cambiado el Señor en su palabra. Por eso es que regresamos a la Biblia. Por eso nuestros fundadores, cuando nos fijamos en sus vidas, grande parte de eso se invirtió en la Biblia. Las decisiones ya se han tomado. Dios lo que Él declaró en su palabra es todo. No es el lugar del hombre tratar de legislar o de cambiar o modificar. Es lo que sucedió en los 1960s. Removieron la oración y removieron la Biblia de nuestras Ujú, escuelas. así es. Ya no había ningún tipo de estándar de justicia. Quedó completamente removido. Tenemos que hacer que la palabra de Dios regrese a la permite iglesia interrumpir. y a la Mire, escuela. Yo era un predicador joven cuando eso sucedió y ni siquiera sabíamos qué había sucedido. En cuanto a nuestra vida y la vida de niños en la escuela, nada cambió dramáticamente cuando se aprobó esa ley. Pero se está viendo los Pero efectos de miren eso lo ahora. que Sucedió. Así Bueno, es. jamás hubiéramos pensado eso en los años 60 que eso hubiera sucedido con Estados Unidos. Nos quejamos de las escuelas, pero bueno, ¿qué tal con lo que podemos hacer? Aún podemos entrar a las escuelas con una Biblia y tener clubes bíblicos. Aún podemos predicar el Evangelio en los púlpitos. Aún podemos proclamar el Evangelio en nuestros hogares. Los padres aún pueden abrir la Biblia y Pero enseñarle si a sus sigue hijos. avanzando como va, realmente eso no se va a poder hacer. Correcto, Sí. pero lo que estoy diciendo es que no, nosotros estamos descartando lo que sí podemos hacer a veces y nos preocupamos por lo que se nos dice que no podemos hacer. Y sí podemos, hermano Swagger, sí podemos hacer un impacto. Usted lo ha dicho 1000 veces. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. El sábado pasado en la noche, en nuestra reunión de oración, el Señor puso la Va a palabra tener que esperar. avivamiento. Otra vez llegó al punto importante. No se pierdan la última parte de esta programación. Ya volvemos después de la pausa. Estamos de vuelta. Doctor Gray, usted mencionó Bueno, algo. el sábado pasado en nuestra reunión de oración tuvimos una Así grandiosa reunión de es, oración. así Usted es. estuvo ahí, fue maravilloso. Pero el Señor puso avivamiento en mi corazón y yo comencé a pedir avivamiento, diciendo, Señor, yo no sé dónde va a comenzar, pero tiene que comenzar en algún lugar, tal vez en Correcto. África, tal vez en la ciudad de Nueva York, pero necesitamos un avivamiento en esa tierra y Europa la necesita tanto como nosotros. Y estoy seguro que África también, Sudamérica la necesita, Australia ciertamente la necesita hoy. Necesitamos avivamiento y la iglesia tiene que orar. Así Es es, así como dijo es. el hermano Larson, tenemos que pararnos firmes en los púlpitos con la palabra inspirada de Dios. Esta es la verdad, es una verdad Así es. absoluta. Lo mencionamos hace un poco en el programa de cómo algunos teólogos liberales dicen que Jesús jamás declaró explícitamente eso, pero las palabras de Pablo son tan inspiradoras como los Así evangelios. es, así Esta es. escritura es inspirada, los 66 libros. Esto es la verdad absoluta. Tenemos que predicar y predicar bajo la unción del Espíritu Santo si vamos a ver un cambio en nuestra nación, en nuestro mundo, como lo que queremos Así ver. es, así es. Bueno, el mover y la operación del Espíritu Santo es algo que la iglesia desesperadamente necesita, donde el pueblo sabrá una vez ha ido a la iglesia que ha estado en una iglesia y el Espíritu de Dios se ha movido. Y eso es escaso en la mayoría de las iglesias hoy día. No hay mucho que está sucediendo espiritualmente hablando. Hay algunos pocos que no es una realidad allí, ¿no? Y gracias a Dios por eso, pero cada vez aumenta el número más y más, a donde el adorar al Señor es algo inusual. Simplemente no lo hacen en las iglesias ya. Es algo que tiene menos y menos énfasis. Bueno, la verdadera adoración al Señor. Bueno, hay muchas experiencias emocionales que suceden. Hay muchos conciertos que suceden en la iglesia los domingos que no son nada más que conciertos.
o algún tipo de reunión o lo que sea, pero de lo que usted está hablando es diferente. Es como lo que experimentamos en el Centro Familiar de Adoración continuamente cuando el Espíritu del así Señor comienza a es. moverse y la gente responde, no con la emoción, no con buena música o buenos cánticos, sino con el verdadero mover del Espíritu Santo. Hay algo en el corazón del hombre, especialmente el hombre redimido. Eso es lo que sucede, pero no nos enfocamos en el acto de la adoración, pero es lo que la iglesia el día de hoy ve, la expresión física de la adoración. Estamos hablando de algo que la mayoría de gente no ha experimentado porque jamás están en una oportunidad en donde el Mm. Espíritu de Dios se mueve. Bueno, yo propongo que el libro de los Hechos es un mapa para la iglesia. Totalmente. Pero eso hoy en día se está negando aún en lugares pentecostales. Se niega. Y leí recientemente que uno decía que el libro de los Hechos no era para presentar doctrina. Y sí, sí lo es. Sí, señor. Definitivamente que lo es. Hay un libro clásico de parte de un caballero llamado Roger Strand llamado La Teología Carismática de San Lucas. Y básicamente es la interpretación de este señor. Él es un profesor, pero él defiende la premisa de que uno puede recibir doctrina del libro de los Hechos y de otros libros históricos. Y la razón es, bueno, yo recomiendo leerlo, pero él invierte mucho tiempo hablando de que hay mucha doctrina en la historia y los que dicen que no, bueno, eso descartaría mucha Bueno, es un doctrina. patrón. Es un Es un patrón que patrón. podemos ver. El Espíritu Santo se mueve y es un patrón. Vemos lo que hicieron. Nosotros no vamos hoy en día a sinagogas a predicar. No es necesario. O cosas de esa naturaleza, pero la vida de oración de estos hombres y mujeres dice gran cosa en el Absolutamente. libro de los Hechos. Y el mover y la operación del Espíritu Santo en muchos lugares fueron conmovidos. Sí, amén. Y Pero deben de haber similitudes allí en sí, la iglesia de hoy. la Así necesidad es. de poder sobrenatural para el evangelismo es lo que Definitivamente. resalta en mi mente en Hechos. Es el poder que se necesita para poder pasar por estos Sí, corazones que han sido inundados de pecado. De eso es de lo que estamos así hablando. Así es. que ese poder sobrenatural es la clave. Poder para servicio, poder que se mueva a través del corazón. Y bueno, Pedro le predicó a un grupo que acababa de matar a Cristo. Él regresó y él fue tan poderoso en su expresión que se arrepintieron. ¿Qué haremos? Amén. Él dijo, bueno, mataron al santo. Ellos acababan de tener al mejor maestro durante 3 años y medio en medio suyo y no hizo ningún impacto, pero el poder del Espíritu Santo este día pudo atravesar ese Bueno, corazón, pero esa el mente. Espíritu Santo estaba magníficamente Correcto. presente en una manera distinta. El Espíritu Santo estaba presente en todo lo que Cristo hizo. Sí, ciertamente, El claro que sí. Espíritu del Y Señor está eso, sobre mí, etcétera, etcétera. hay un tiempo para el arrepentimiento del hombre en el que tal vez si usted no me convenció ayer, tal vez sí ayer, pero hace 2 meses no me hubiera podido convencer. Adelante, lee el versículo 25, por favor, en el primer capítulo de Romanos. Los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, Se refiere al versículo 23 que habla de la inmundicia espiritual y sexual. honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, Se refiere al hombre que adora la creación de sus propias manos, que significa que adora algo menos que a sí mismo, quien es bendito por los siglos. Amén. que debía traducirse bendito, dos sílabas, porque se refiere a aquel que lleva a cabo la bendición, en este caso el Señor. Así que adoraron y sirvieron a la creación más que al Creador. Están adorando a algo menos que ellos Correcto. O mismos. así Por eso es tan mismos. absurdo. Sí. O así mismos. Hemos hablado acerca de, bueno, en este versículo acerca de que los hombres adoran a los hombres, ídolos que tenemos, figuras deportivas y musicales, la televisión, figuras del cine. Y esos hombres ahora y estas mujeres ahora parecen como que son la brújula moral de nuestra nación, así que estamos adorando a la criatura porque somos criaturas. El hermano Larson presentó esto la semana pasada que realmente debió haberse traducido que cambiaron la verdad de Dios más Correcto. que los cuales cambiaron. Porque mire, cada acto de desobediencia o de rebelión contra Dios
Siempre queremos cambiar la verdad de Dios para que quepa en nuestra percepción de lo que debe ser o cambiar a Dios para que sea como nosotros queremos. Ahora, los bautistas, ellos porque tienen problemas, como toda iglesia tiene problemas, ¿no? Pero ellos no van a tomar el camino de los metodistas, ¿no? Correcto. Ahora hay algunas figuras liberales muy importantes en la Convención Sureña Bautista que ha adquirido popularidad en estos últimos años, pero mucha gente está tratando de mantener las creencias fundamentales en la palabra de Dios de una manera más conservadora a través de la Convención Bautista Sureña. ¿Y qué tal la iglesia de Dios? La Iglesia de Dios en Cleveland tiene un fundamento conservador muy fuerte, pero hay una influencia liberal allí. Y están tratando de lidiar con ello. Bueno, hemos hablado de esto antes y cuando los seminarios están entrenando a la gente con teología liberal, eso con el tiempo va a afectar a las iglesias y se va a esparcir a las demás. Y de acuerdo a lo que entiendo en la iglesia de Dios, ellos tienen más el problema a nivel de seminarios que en la iglesia local. Bueno, la mayoría de seminarios, no creo que importe la denominación en la que nos estamos enfocando. Ellos, en cuanto a lo que puedo ver, están adoptando y enseñando muchos de estos problemas modernos que corrompen al mundo mismo y a nuestra nación en general, enfocándose en, bueno, no quiero seguir en esta senda, pero solo para presentar la idea de justicia social, ideas de teoría racial crítica, ideas que regresan a la psicología, a un cambio climático. Está siendo enseñado por algunas de las clases que yo vi, como una vez más, tratando de identificar los problemas de la sociedad. Ahora, el problema con la sociedad no es el pecado, recordemos que no es el pecado, es el cambio climático. Es, bueno, la manera antigua de hacer las cosas. Bueno, hacen un pecado de ello. Bueno, hacen una religión de ellos. Eso es lo que iba a decir. Es exactamente sí. lo que están haciendo. Esa es su religión. Así es, bueno, el cambio climático y teoría racial crítica, la justicia social, las inequidades, estas son cosas que se están enseñando en universidades seculares, lo cual esperaríamos. ¿A qué te eso. refieres con teoría de raza crítica? Bueno, lo resumiré de esta manera. Racismo sistémico e institucional en nuestra nación, eso se está enseñando en la educación Pero universitaria pregunto, pública. ¿qué es? Una respuesta muy larga, pero lo resumiré de esta manera. Básicamente la noción es que cada sistema, cada institución, todo lo que tenemos en los Estados Unidos de América es inherentemente racista. Bueno, respóndeme a esta pregunta entonces. ¿Pero por qué quieren ellos derribar las estatuas de Abraham Lincoln, quien hizo más que cualquier otra persona en la historia para abolir ese pecado de la Bueno, esclavitud? tendríamos que ver qué es lo que se enseña en la escuela acerca de la historia. ¿Qué es lo que están enseñando con respecto? Y bueno, ellos, hablando de los jóvenes, reciben este entendimiento o enseñanza falsa, que todo fundador y todos desde, entre comillas, entonces, eran solo hombres Pero blancos los y etiquetan racistas. así, no importa cualquier Correcto. cosa. Sí, es exactamente correcto. Basándose en el color de Bueno, la solo piel. basándose en el hecho de que eran hombres viejos, blancos y ricos en nuestro país y eran opresivos, así que el Entonces sistema eran que edificaron, racistas. bueno, el sistema que edificaron ahora es racista en favor hacia gente blanca automáticamente y desventajosa a la gente de color. De ese Esta país. gente nos llamaría a todos racistas. Entiendo, pero se me hace difícil llamar a Abraham Lincoln racista. Bueno, ellos lo Absolutamente. pondrían a un lado y dirían que hay que ver la crítica que él recibió con respecto a libertar a los esclavos. Sin embargo, de hecho, fueron los demócratas que lo criticaron, pero dejaremos eso en paz. Pero aún así, es una mentira, pero se está enseñando una vez más. Las universidades seculares es una cosa, por eso es que estamos viendo en la política y en los negocios, pero también estamos viéndolo en las iglesias, porque está ya en los seminarios el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.